Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de la palabra de Dios. Me siento muy contenta porque ya estamos en Mateo número 14. Llevamos 14 días leyendo la Biblia. Entonces, vamos rápido a Mateo número 14. Mientras vas hacia allá, acuérdate, trae tu Biblia, trae tu libreta, una pluma para que vayas anotando, ponle pausa a este video si lo necesitas, lee varias veces el pasaje. Y es así como vamos a ir aprendiendo poco a poco de lo que la Biblia dice y sobre todo aplicándolo a nuestras vidas. Para empezar a leer este capítulo vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar para que Él nos ayude. Señor, en esta tarde ya quiero pedirte que tú seas el que nos muestre a través de tu palabra todas aquellas cosas que necesitamos en nuestra vida. Quiero pedirte que tú seas el que nos guíe, que tu Espíritu Santo sea el que, Señor, nos ayude a comprender principios de tu palabra. También, Señor, que nuestra vida cada vez sea transformada y cada vez seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hasta ahora tú nos has cuidado. Te pongo este momento en tus manos y, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestro capítulo número 14 de Mateo. Yo estoy leyendo mi Biblia, Reina Valera 1960. Si tú tienes otra Biblia en casa, que sea de otra versión, tráela y así enriquecemos más la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Aquí ya vamos a ver un poquito el desenlace de lo que fue el ministerio y de lo que fue la vida de Juan el Bautista. Recuerden que en los primeros capítulos de Mateo empezamos a ver su ministerio, que él era aquel que habría de venir para preparar el camino para el Señor. También es aquel Elías que habría de venir, que fue profetizado también muchas veces antes y vemos cómo Jesús dijo que no había otro mayor que él en la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos viendo y vamos a ver cuál fue el desenlace de su vida. Pero dice que fue aprehendido y que había sido encarcelado y también que esto había sido por causa de Herodías, mujer de Felipe, el hermano de Herodes. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, o sea, Herodes le decía, Juan el Bautista le decía esto a Herodes porque él quería tener la mujer de su hermano. Y entonces Herodes, al verse confrontado por Juan, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues procuraba matarle, procuraba que Juan cometiera cualquier cosa para que pudiera prenderlo y matarlo. Dice, pero temía al pueblo, o sea, Herodes quería matarlo, pero al mismo tiempo le tenía miedo al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Todo el pueblo creía que Juan pues era ese profeta y lo apreciaban y lo estimaban. Y si Herodes lo mataba, pues tenía miedo de que todo el pueblo se le fuera encima a él, ¿no? Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Recordemos que Juan estaba encarcelado en estos momentos él estaba encarcelado. La hija baila delante de Herodes, a Herodes le agrada y le dice que le pida algo y él se lo va a conceder. Y instruida por su madre esta chica, pide la cabeza de Juan el Bautista. Qué fuerte, ¿no? Pedir la muerte de alguien. Sin duda, esto es un acto muy terrible. Y dice, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Aquí ya es un desenlace trágico en la vida de Juan. Sin duda, él está en la presencia de Dios, disfrutando de Dios y pues siendo recompensado por toda la obra que hizo. Y también Dios se agradó de él y pues él entregó su vida por el Mesías para ayudarlo, para predicar el reino de los cielos, incluso si eso implicaba la muerte. Y dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre.
Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y aquí así es como termina la vida de Juan el Bautista, como él entregó todo por el reino de los cielos, entregó todo por predicar la palabra, incluso su propia vida. Y si decir la verdad, hay muchas veces en nuestra vida que por decir la verdad van a venir actos injustos, porque sin duda Juan estaba diciéndole a este gobernante la verdad, que no era correcto lo que estaba haciendo. Y pues muchas veces cuando exponemos el pecado, cuando exponemos algo que alguien no está haciendo bien, puede venir oposición a nuestra vida, pueden venir malos momentos. En la vida de Juan, él siempre se mantuvo firme, él siempre predicó la verdad, él siempre dijo lo que se tenía que decir, no más ni menos. Y tiene su recompensa y sin duda tendrá su recompensa. El Señor tiene guardado algo muy especial para él. Y vemos cómo Jesús, cuando se entera de esta noticia, pues se va a un lugar apartado, ¿verdad? A una barca. Porque él también le dolía mucho esto y necesitaba pues ese espacio, ¿verdad? Muchas veces cuando viene a nuestra vida algo que es triste, algo que es injusto, muchas veces necesita estar en un lugar apartado, solitos nosotros con Dios. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor y después de eso, pues siguió su ministerio, siguió enseñando, siguió predicando. No lo destruyó esta noticia, sino que lo alentó a seguir, ¿verdad? Dice el versículo 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Qué reto, ¿no? Sin duda era una multitud, dice la Biblia, después lo vamos a ver, de 5,000 personas. Imagínense, 12 personas darle de comer a 5,000. Era un reto, sin duda. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, lo que ellos tenían era muy poquito. Y 5 panes, 2 peces para darle de comer a 5,000 personas. Sin duda era un reto grandísimo. Y él les dijo, traédmelos acá, esos 5 panes y esos 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, hombres adultos. No estamos contando aquí mujeres, niños, niñas, no lo estamos contando. Sin duda eran muchísimos más las personas que comieron con 5 panes y 2 peces. Este es un milagro de la multiplicación, de la alimentación que Jesús hizo en este momento, porque ya había predicado, ya había pasado el día con ellos, y a los discípulos les preocupaba que ellos no habían comido, pero Jesús tenía una lección más grande para ellos. Él es el dueño de todo, del alimento, del oro y de la plata, de la tierra, del tiempo. Él es el rey de nuestras vidas, es nuestro creador, nuestro libertador. Y sin duda Él puede hacer estos milagros en nuestras vidas. Si algo te hace falta, si necesitas algo, hablándose de material, de ropa, de un techo, un lugar donde vivir, un lugar donde recostar tu cabeza, bueno, quiero que sepas que Dios mismo puede hacer milagros todavía en tu vida. Y nosotros en nuestra vida hemos visto cómo se cumple también este milagro en nuestras vidas, en que nunca bajo este techo, en esta casa, en la escasez y en la riqueza, en cuando no hay y cuando sí hay, nunca ha faltado el alimento, gracias a su mano. Sin duda fue una lección tremenda para los apóstoles, para sus discípulos, ver cómo Él cumplió este milagro, porque les hizo una encomienda, dadles vosotros de comer. Y ellos solo tenían 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué creen? Los depositaron en las manos correctas, los depositaron en las manos de Jesús, el que puede multiplicar lo que tenemos. También podemos aprender esto en nuestras vidas. Si nosotros depositamos en las manos de Jesús lo que tenemos, así sea algo que tal vez nosotros digamos, Señor, es que yo solo tengo esto poco que ofrecerte, Él va a hacer un milagro en tu vida tan grande que lo va a multiplicar
en algo muy grande como lo hizo. Pero aquí la enseñanza es en quién estamos depositando lo que tenemos. Espero que lo estemos depositando en nuestro Señor Jesucristo para que Él haga el milagro y lo haga más grande y lo multiplique. Vamos ahora al versículo 22 que dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, asolada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino y ellos andando sobre el mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué impacto, ¿no? Es algo que nos demuestra que Jesús era Dios y que Jesús desafiaba al ser Dios y al ser todopoderoso las leyes de la física, las leyes, pues sí, de incluso alguien que caminaba sobre el mar, ¿no? Sin duda, yo me imagino, ¿no?, que ellos tenían miedo y después lo podemos ver, porque ven a alguien de lejos y caminando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo hubiera actuado de la misma manera, la verdad. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué bonito pasaje acabamos de leer. Sin duda, tenemos un Dios bueno, un Dios todopoderoso, y también, sin duda, tenemos aquí una aseveración muy grande en la palabra de Dios, porque ellos, al ver este milagro, al ver a Jesús caminar en las aguas, al ver rescatar a Pedro y llevarlo a la barca y ponerlo a salvo, y que cuando él entró en la barca la tempestad se calmara, comprobaron una vez más que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, y hace refuerzo a todo lo que viene antes. Ya habían visto milagros de sanidad, ya habían visto cómo Jesús perdonaba pecados, cómo resucitaba personas, cómo multiplicaba los panes y los peces, el alimento, y ahora cómo él ejercía dominio sobre la naturaleza y sobre las leyes naturales. Entonces, cada vez más su fe iba aumentando, pero ya habían visto todo lo anterior. Por eso Jesús le dice a Pedro: ¿por qué dudaste? Ibas bien, te bajaste de la barca, venías hacia mí. No veas la tempestad, no veas alrededor, ve a Jesús y no dudes en que Él te va a salvar. Esa es la enseñanza que podemos, entre muchas otras enseñanzas que podemos ver aquí, pero creamos en que Jesús va a calmar la tempestad en nuestras vidas y que vamos a poder ir a Él incluso caminando en el mar, caminando en un mundo lleno de pruebas, en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de olas gigantes que nos pueden dar miedo. Pero si ponemos los ojos en Jesús y no perdemos nuestra fe, llegaremos a Él y Él nos ayudará. Y va a haber un momento en el que cuando creemos en Él, Él va a calmar la tempestad en nuestras vidas, así como lo hizo con estos hombres. Entonces, cuando algo así pase en nuestras vidas, cuando veamos los milagros de Jesús, cuando sigamos afianzando nuestra fe, digamos como estos hombres: verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios y yo creo en Él, y defendámoslo así como estos hombres lo hicieron, como Juan lo hizo, dando incluso su vida por el Mesías. Después dice el 34, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Sin duda, Jesús sigue haciendo milagros, sigue queriendo que las personas sean sanadas, sean salvadas. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Maestro que tenemos. Esa es la persona que tenemos en nuestro corazón, alguien que nos reta en nuestra fe, alguien que cumple milagros en nuestras vidas, alguien que nos quiere sanar y que nos quiere salvar.
¿Te dejarás sanar por Él? ¿Te dejarás salvar por Él? ¿Creerás en todo lo que ya ha hecho en tu vida y lo que ha hecho en estos capítulos? Espero que sí. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.